¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a continuar estudiando y analizando mucho las reacciones orgánicas, ¿sí? Pues si no han visto mis videos anteriores, no han visto los videos de las clases que he subido, pues ya están acá, ya las pueden ir a revisar, las pueden ver aquí en la tarjetica que les voy a dejar para que ustedes puedan repasar y entender mucho de la terminología que voy a usar en el día de hoy. Ok, entonces los invito a que lo vean y bueno, si no se han suscrito, suscríbanse para para que puedan estar al tanto de todos los videos que voy a ir subiendo acerca de diferentes temas de química. Por el momento en esta sección estamos trabajando con química orgánica y ahora vamos a estudiar a detalle cada una de las reacciones, ya entendiendo toda la terminología que se necesita saber para poder utilizarla aquí. ¿Listo? Bueno, aquí como pueden ver en pantalla vamos a hablar acerca de unas reacciones que son muy interesantes y muy importantes en la química orgánica y en general en toda la química. Son las reacciones polares. Si se acuerdan de mis videos anteriores o ya pues tienen cierta base, se pueden acordar que las reacciones orgánicas yo las puedo clasificar ya sea en reacciones por vía radicalarias o reacciones por vía polares. Las reacciones polares principalmente se diferencian es que estas, la fuerza impulsora o el tipo de atracciones o de interacciones que se dan entre las moléculas es debido a las polaridades, es decir, a las cargas eléctricas que se forman cuando hay diferencias de electronegatividad o cuando un átomo gana o pierde electrones. Esas cargas permiten que las partículas se atraigan y de esa manera pues se den los procesos y los mecanismos de reacción. ¿Listo? Bueno, vale la pena resaltar que una de las reacciones de tipo polar, un grupo de estas reacciones polares, vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a comenzar a estudiar un grupo y son las llamadas reacciones de sustitución. También en los otros videos explico claramente los diferentes tipos de reacciones polares que hay, las de sustitución, las de eliminación, las de adición y pues existen unas que se pueden llamar de sustitución o de adición eliminación, pero yo las meto en el grupo de sustitución, que serían la sustitución nucleofílicas sobre grupos acilo. Eso lo veremos más adelante. Por el momento no nos compliquemos la vida, vamos a empezar desde cero. ¿Listo? Y empezando desde cero vamos a ver que las reacciones de sustitución se pueden clasificar dentro de ellas en diferentes reacciones dependiendo las características que vamos a ver a continuación. Las reacciones de sustitución pueden ser reacciones de sustitución nucleofílicas, las que estamos viendo acá, que se pueden llamar como reacciones de SN1 o SN2, inclusive SNAR. Estas tres tipos de reacciones de sustitución nucleofílicas se diferencian en la cinética. En este caso, las reacciones SN1 son de cinética unimolecular. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera etapa o la etapa más lenta de la reacción solo interviene una sola molécula y eso obviamente ese mecanismo me va a afectar o entenderlo me va a determinar qué productos se me van a formar. Las reacciones SN2, que serían pues dos moléculas, son las que reaccionan en la primera etapa, la etapa más lenta determinante de la reacción, y las reacciones SNAR pues son reacciones de sustitución nucleofílicas que se dan sobre los aromáticos. ¿Listo? Ahora, existen otras reacciones de sustitución, pero en este caso no son nucleofílicas, sino electrofílicas. ¿Dónde está la diferencia? En que el grupo que va a entrar y el que va a salir en esa sustitución, recuerden que siempre tiene que entrar un grupo y salir otro. En el caso de las nucleofílicas es un nucleófilo, o sea, una especie que tiene carga negativa o tiene electrones para donar. En cambio, en la sustitución electrofílica, el que entra y el que sale van a ser especies deficientes de electrones, ¿ok? O sea, con cargas positivas o que no tienen electrones suficientes. Aquí vamos a ver unos ejemplos de una reacción de sustitución. Podemos ver que el bromo, ¿sí?, sale y el OH entra, reemplaza el bromo, ¿sí?, como estamos viendo acá, y miren que el que sale sería el bromo, y este bromo es un nucleófilo porque tiene carga negativa. Igualmente el OH que entra también es un nucleófilo, por eso hablamos de sustitución nucleofílica. Ya después vamos a ver todas las demás consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder entender si es SN1, si es SN2 o si es SNAR. Ok, miren las sustituciones electrofílicas, pues lo que entra es un electrófilo y pues va a salir ese hidrógeno
hidrógeno con carga positiva, que también sería un electrófilo. ¿Listo? Esas las veremos más adelante, inclusive después de las de adición, para poder entender la diferencia que hay, porque no es una reacción de adición, ojo. Parece de adición, pero al final la podemos clasificar como sustitución electrofílica. Para tener un contraste un poco más amplio, recuerden ustedes que también existen unas reacciones dentro de las polares, como las reacciones de eliminación. Bien, estas reacciones de eliminación, si se dan cuenta, es muy diferente. Si yo tengo, por ejemplo, los mismos reactivos y la reacción se da por eliminación, miren que los productos son totalmente diferentes. Es por eso que sí es importante entender el mecanismo de reacción para poder saber cuál es el producto que se me va a formar, y nos damos cuenta que si yo escojo sustitución o escojo el mecanismo de eliminación, miren que sí me influye mucho en el resultado. Después vamos a ver más adelante cómo yo puedo, digamos, qué me puede determinar si la reacción es más probable que se dé por sustitución que por eliminación, o que se dé por eliminación o sustitución. Todas esas consideraciones las vamos a estudiar aquí. En este caso no estamos teniendo en cuenta nada, estamos diciendo nada externo, es decir, no estamos teniendo en cuenta otras consideraciones, sino que bajo los mismos reactivos, miren que si se llegase a formar la eliminación, pues lo que va a ocurrir es que el hidrógeno y el bromo van a salir, ¿sí?, para formar agua, y ningún grupo va a entrar, ¿sí?, a la molécula. Por eso no se considera sustitución, sino eliminación, ¿ok? Bueno, miren acá un panorama general. Al átomo con carga negativa o con electrones disponibles, ya saben ustedes que se llama como nucleófilo. Listo, él es el que va a atacar, el que va a entrar. Mientras que ahora vamos a darle nombre que a ese átomo que va a ser sustituido, o sea que va a salir de la molécula para abrirle el paso a que entre ese átomo nuevo, lo vamos a llamar el grupo saliente, ¿ok? Entonces, en las terminologías de las reacciones de sustitución, ese átomo o molécula, parte de la molécula, se le va a llamar grupo saliente. ¿Listo? Ok, todo claro hasta el momento. Mucha terminología, pero se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es prestar bastante atención y digamos, acostumbrarnos bastante a ella. Leer, los invito a que lean, porque obviamente con los videos no solamente basta. Es mentira el que les venga a decir que solamente viendo videos sin que ustedes practiquen van a aprender. Obviamente no es lo mismo. Listo. Vamos entonces a comenzar ahora sí con las reacciones de sustitución una por una, y ya vimos que habían tres principalmente, bueno, de sustitución nucleofílica: SN2, SN1 y SNAR. Vamos a comenzar en el día de hoy con una de las más sencillas, y pues el video de hoy simplemente va a ser enfocado nada más a esta reacción. Posteriormente, cuando terminemos este tema, mostraré videos, les subiré videos acerca de las SN1 y luego de las, y mucho más adelante las de sustitución nucleofílica aromática, ¿ok? El orden no importa como tal, el orden no necesariamente tiene que ser en el que coloque ahora, sino que va a ser dependiendo a los conocimientos y a cómo lo vayamos entendiendo mejor, para que puedan comprender todas las reacciones. No se trata de pronto querer dar la SN1 primero porque es el número 1 y después la 2, no, eso no importa. Lo importante es desde la más sencilla hasta la más compleja. ¿Listo? Bueno, las reacciones de SN2, ¿qué característica tienen para yo decir, hey, esta es una reacción SN2, no es igual a la otra? Bueno, principalmente, como toda reacción de sustitución, obviamente un nucleófilo, ¿sí?, va a atacar a un sustrato. Sustrato se le va a llamar a la molécula que contiene ese grupo saliente, ¿sí?, o la molécula donde se le va a hacer la sustitución. Listo, otro término ahí, apúntenlo: sustrato. El nucleófilo va a atacar a ese sustrato para que el grupo saliente, pues obviamente, valga la redundancia, salga y va a formar este producto. Mira, muy sencillo, uno entra, el otro sale, no tienen que complicarse la vida. Naturalmente vamos a ver después qué características tiene que tener el nucleófilo y el grupo saliente, pues para que se dé, ¿no? Pero eso lo veremos ahorita en unos minutos. Tenemos acá entonces un ejemplo: el grupo hidróxido, ¿sí?, es un nucleófilo que tiene una carga negativa y pues va a interaccionar, va a entrar, y el yodo va a salir. Recuerden ustedes que el grupo saliente tiene que ser un átomo, ¿sí?, que tenga alta electronegatividad, porque no tiene sentido que se lleve los electrones del enlace, pues si es menos electronegativo que el carbono. Entonces hay que meterle un poco de sentido común y recordar un poco las clases anteriores, en donde yo les estaba explicando
que las reacciones polares y las de sustitución pues se dan porque hay un enlace aquí polar, y pues esa parte tienen que también tenerla en cuenta. Obviamente él ataca porque es electronegativo, carga negativa, e interacciona como lo vamos a ver aquí, ¿no? El OH tiene carga negativa, interacciona con este carbono que es positivo, de ahí a que es una reacción polar. Esa esencia nunca se puede perder. Negativo y positivo se atraen, y como el iodo o el yodo es muy electronegativo, pues es fácil que él rompa este enlace de manera heterolítica, como están viendo aquí en estado de transición, donde él va entrando y él va saliendo, y automáticamente el grupo saliente sale y el producto se formó. De esa manera se da una reacción de sustitución. Es un mecanismo muy sencillo donde uno entra y el otro sale. Un átomo, un nucleófilo reemplaza al otro, y simple y sencillamente se da de esa manera. ¿Cuántos pasos tiene la reacción? Pues si se dieron cuenta, en los videos anteriores les hablé a ustedes de que al estudiar las gráficas cinéticas, un paso de una reacción química simplemente está determinada por unos reactivos, su estado de transición y sus productos. O sea, si ustedes recuerdan un poco ahí, pues simplemente si yo les dibujaba acá, no sé, una gráfica, un paso simplemente correspondería en que los reactivos reaccionan y luego pasan a los productos, ¿sí? O sea, en este caso vamos a ver acá un estado de transición como este que está acá. Este no va a ser un paso, porque este es un estado, digamos, como la palabra indica, de transición, en donde esto se está convirtiendo en esto. Entonces esto no es un paso independiente. Los invito a que repasen esta parte para que recuerden que es un estado de transición. Simplemente es un estado intermedio, ¿sí? Pero no es un intermediario de reacción, ojo, no es un intermediario. Los intermediarios serían como, por ejemplo, si yo les coloco algo así, luego él reacciona, forma una sustancia un poco, una molécula que está intermedia de la reacción, y luego vuelve y forma el producto. Entonces miren que no es lo mismo. Aquí sí hay varios pasos, no, aquí hay un paso, luego otro paso, ¿sí? En este caso no, en este caso, y obviamente cada paso miren que tiene su estado de transición. Listo, esto es como para recordarles un poco esa parte, ¿no? Esa parte de la cinética que está en el otro video. Listo. De igual manera no vamos tampoco a meternos tanto en esta parte, porque ya es una parte que se sobreentiende, pero sí es bueno que ustedes, si no se les olvidó, lo tengan fresco, ¿no? Ok, listo. Bueno, ya sabemos que la reacción se da en un solo paso. Un nucleófilo entra y el grupo saliente sale, y en este caso vamos a tener acá cómo serían las interacciones de las moléculas dependiendo de la polaridad, ¿verdad? Entonces yo les había mencionado, aquí en rojo vemos que el nucleófilo tiene una carga negativa y se va a sentir atraído por el lado positivo del carbono, y automáticamente cuando ellos están interaccionando va a ver que va a quedar de una forma como plana, ¿no? En este caso pues es una forma obviamente muy inestable, pero este sería el estado de transición que va a llevar entonces al producto, que sería cuando ya el nucleófilo entró y el grupo saliente pues abandonó el sustrato. Entonces esta reacción se da aquí explicado, pues obviamente detalladamente, se ve como que un lento, pero a la hora del té, al final pues lo que está ocurriendo en realidad es que esa reacción es muy rápida y concertada. ¿Qué quiere decir concertada? En el momento en que el nucleófilo entra, inmediatamente el grupo saliente sale. Ok, entonces es una reacción que se da inmediatamente. Va entrando el uno, el otro va saliendo. Entonces es una reacción muy rápida. Bueno, aquí está pues lo que les estaba comentando. La cinética pues sería lo siguiente: un solo paso, porque esto sube acá y llega acá. ¿Listo? Un solo paso, sube y baja, ¿sí? No hay necesidad de hacer otros pasos intermedios donde el OH entra, se forma este estado de transición. Recuerden que esta es la energía que necesita para que esto para que la reacción inicie, y al iniciar la reacción pues llega a los productos más estables, que viene siendo así, pues el OH entró y el yodo salió. Después vamos a ir viendo más adelante todas esas consideraciones, ¿verdad? Porque pues yo sé que muchos se estarán preguntando en este momento, profe, y bueno, yo como sé que, a ver, ¿quién es un nucleófilo bueno? ¿Quién sería un grupo saliente bueno? ¿O qué características tienen que tener? No se preocupen, vamos con calma, ¿listo? Entonces, simplemente el OH entra, el yodo sale y listo. Un mecanismo bastante sencillo, ¿ok? Hasta aquí, todo bien. Vamos entonces a analizar ahora sí
los factores que me pueden afectar en esas interacciones. Vamos un poquito más profundo y vamos a empezar a desglosar todas las características de las reacciones SN2 para saber qué favorece una reacción SN2 y cómo yo puedo saber si la reacción sí se da por SN2 o no. Pues simplemente vamos a analizar estos 4 casos en los cuales este sustrato va a sufrir una sustitución. Resulta que el sustrato va a tener un efecto muy importante en la reacción SN2. El sustrato me puede definir si la reacción se da por SN2 o si es imposible o poco probable, mejor que se dé por ahí. Eso lo vamos a tener en cuenta si estudio la estereoquímica de la reacción. ¿Qué es la estereoquímica? La estereoquímica viene siendo la distribución en el espacio de las moléculas, es decir, el tamaño, lo grande, la forma, la estructura que tengan las partículas, las moléculas. Eso es muy importante porque hay que saber que las moléculas tienen una geometría, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Pues si nos damos cuenta, este carbono es un carbono simple, ¿no? Está unido a 3 hidrógenos. Tenemos acá ahora una molécula, un sustrato, obviamente tiene el mismo bromo, o sea, todos tienen el mismo grupo saliente, pero tiene un sustituyente, un CH3, sería un carbono primario. Si nos vamos acá, tenemos 2 CH3, un carbono secundario, y si nos vamos acá, sería un carbono terciario. La pregunta sería para que indaguen, ¿en cuál de las 4 reacciones ustedes creerían que la interacción o el ataque del nucleófilo a ese carbono va a ser de una manera más fácil y eficiente? A ver, exacto, va a ser que los carbonos más sencillos, los menos sustituidos, obviamente porque a eso le vamos a llamar que hay poco impedimento estérico. ¿Qué quiere decir eso? Que al haber pocos grupos sustituyentes, en ese nucleófilo, cuando intente enlazarse a ese carbono, no se va a sentir tan impedido por grupos de átomos que le van a dar repulsión. ¿Listo? Por lo tanto, si se dan cuenta acá, la reactividad relativa va a estar obviamente disminuida entre más sustituyentes tenga, y va a ser mucho mayor y miren, de 1 a 2 millones, o sea, una cantidad exagerada cuando los carbonos están sin sustituir. Entonces concluimos a este punto que para que la reacción se dé por SN2 tiene que haber pocos sustituyentes, es decir, los sustratos tienen que ser de carbonos, ya sea primarios, o sea, carbonos sencillos, de carbonos simples, o primarios, y si son secundarios podría ser, pero tienen que tener pocos grupos voluminosos alrededor. ¿Listo? Lo ideal sería que sean carbonos primarios. ¿Listo? Entonces las reacciones SN2 se dan con una eficiencia siempre y cuando los sustratos tengan, o sea, estos carbonos, ¿sí?, sean carbonos primarios. ¿Listo? Bueno, entonces miren acá lo que les acabo de decir, no se asusten, esto es muy fácil, simplemente es una forma de ejemplos y diagramas para mostrarles eso de que por qué cuando son digamos pocos sustituidos son favorables, y eso se debe a la energía de activación o al estado de transición. Cuando los carbonos son muy sustituidos, eso hace que cuando el grupo, el nucleófilo, como ven acá, empiece a interaccionar con el carbono, pues genere, digamos, muchas repulsiones, porque hay muchos grupos alrededor, y esas repulsiones hacen de que para alcanzar ese estado de transición se necesite mucha energía de activación, o sea, la montaña va a ser mucho más alta. En cambio, en este caso, si nos estamos dando cuenta que el carbono es poco sustituido, va a ser un poco más fácil porque hay menos repulsiones y la energía de activación va a ser menor. Eso va a hacer de que la cinética de esta reacción obviamente tenga una constante de rapidez un poco mejor, y en este caso vamos a hablar de que esta reacción es más rápida que esta, ¿no? Porque obviamente la energía de activación es menor. ¿Listo? Entonces, si comparo gráficamente por energía libre de Gibbs, me voy a dar cuenta que una es más espontánea que la otra y es más fácil que se dé, ¿no? Bueno, en el caso de las interacciones pues ya les había mencionado, por ejemplo, el grupo, en realidad lo que ocurre es que hay orbitales, ustedes pues en realidad los átomos tienen orbitales que van a interaccionar. En sí, el flúor se acerca al carbono y son interacciones un poco, bueno, mirando desde un punto de vista de teoría del enlace más avanzado, lo que ocurre es que hay una interacción y simplemente los orbitales forman el enlace. ¿Listo? Bueno, hay un datico aquí extra que les quiero añadir, que es que
cómo sería la estereoquímica de las reacciones SN2, y es que estas reacciones hay una inversión en la configuración. No la vamos a tener en cuenta en los ejercicios, pero sí para que pues los que quieran entender un poco más avanzado y profundizar en el tema, pues sí les doy ese dato de que simplemente cuando hagan reacciones en las cuales hay quiralidad en los carbonos, o sea, hay isomería, en este caso pues el OH, cuando por ejemplo aquí en este ejemplo ataca el bromo, el OH va a quedar entonces enlazado de una manera de la orientación contraria al bromo, ¿sí? Entonces eso va a hacer de que la molécula invierta su configuración. Aquí hay un ejemplo, el OH ataca por acá arriba y el bromo sale. Entonces si yo comparo el OH, me doy cuenta que el OH va a quedar en una manera contraria a donde estaba el bromo, que es el grupo saliente, ¿ok? Simplemente es con un dato, pero por el momento no lo vamos a tener en cuenta para hacer los ejercicios, pero sí pues para que teóricamente lo sepan. De pronto si algún día subiré ejercicios avanzados donde tengamos en cuenta la estereoquímica, pues puede que lo haga y ya les explicaré más con detalle, ¿ok? Bueno, hasta el momento ya vimos un factor muy importante, ¿sí? Que los carbonos tienen que ser poco impedidos, pero no solamente es el único. Existen otros factores, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿ok? Entonces, ¿qué factores son los que afectan las reacciones SN2? ¿Sí? ¿O qué factores tiene que cumplir o qué aspectos tiene que cumplir la reacción para que se dé por SN2? Primero, vamos a hablar de que los nucleófilos tienen que ser fuertes, ¿ok? Nucleófilos fuertes. Los carbonos tienen que ser poco impedidos, ¿ok? O sea, los sustratos. Y el grupo saliente tiene que ser un grupo estable. Además de eso, los solventes tienen que ser apróticos, o sea que no formen puentes de hidrógeno. Esas 4 características tienen que tener en cuenta para poder saber si esa reacción es favorable que se dé por SN2 y para que pues digan, bueno, esta reacción se da por SN2 y el producto es tal. Ok, bueno, vamos a ver entonces pues cada una de estas 4 características. Bueno, ya vimos una, la estereoquímica, pero vamos a ver las otras 3. ¿Qué quiero decir con eso? De que el nucleófilo tiene que ser fuerte, el grupo saliente tiene que ser estable y el solvente tiene que ser aprótico. Bueno, en este caso vamos a ver que el nucleófilo pues tiene que tener una fuerza, y ahora sí pues entraremos en detalle qué es un nucleófilo fuerte y qué es un nucleófilo débil, o cómo yo identifico. Bueno, los nucleófilos fuertes son aquellos que tienen alta capacidad de donar electrones. Por lo general tienen carga negativa. ¿Sí? Todos esos átomos que tienen capacidad de soltar los electrones, y si tienen carga negativa, mucho mejor van a ser nucleófilos fuertes. Todos aquellos que no tienen carga, o que si tienen carga tienen mucha electronegatividad, como en el caso del flúor que está acá, que tiene carga pero tiene tanta electronegatividad que, digamos, soltar a sus electrones se les hace difícil, pues vamos a decir que son nucleófilos muy débiles. De esa manera yo puedo darme cuenta que las reacciones por SN2 tienen que tener nucleófilos como estos que están acá, ¿ok? Estos no convienen para la SN2. Estos nucleófilos que tienen carga, y si son nitrógenos, los nitrógenos que tienen muchos sustituyentes, como en este caso, miren, este nitrógeno tiene dos grupos, 2 cadenas pegadas, o este fósforo que tiene 3 cadenas pegadas, o este nitrógeno que tiene 3 cadenas pegadas a él, aunque no tengan carga, por tener esas 3 cadenas, ellos van a tener mucha densidad electrónica para donar. Entonces los nitrógenos son unas excepciones en este caso, son nucleófilos fuertes, pueden ser nucleófilos fuertes a pesar de que no tengan cargas. ¿Listo? Y aquí podemos ver la tendencia a la nucleofilia. Podemos ver de que un átomo con carga siempre va a ser más nucleófilo que uno sin carga, ¿no? El OH es un nucleófilo fuerte, el agua es un nucleófilo débil. El SH es un nucleófilo fuerte, el H2 es un nucleófilo débil. En este caso, este va a ser mucho más fuerte que el NH3, porque ya saben que el NH3, el nitrógeno puede que sea un nucleófilo fuerte, pero digamos que sin carga. Sin embargo, debe tener sustituyentes para que se haga mucho más fuerte. Y pues así podemos ver también que
que dependiendo el tamaño de los átomos, y también vamos a ver que dependiendo de la electronegatividad, entre más electronegativos sean entre los halógenos, ¿no? Entre más electronegativos sean, menos nucleófilos, porque aunque tienen mucha tendencia a ganar electrones, recuerden aquí que no se trata de de buscar cargas positivas. Aquí no se trata de enlazarse, de atraerse con cargas positivas, sino se trata de sacar sus electrones y donarlos. Entonces, al tener mucha electronegatividad, eso va a permitir de que no los pueda, pues no sea tan fácil donarlos. Por eso es que los nucleófilos que mejor se usan son el yodo, el bromo y puede que el cloro, pero ya el flúor no es un nucleófilo fuerte y no va a servir para la SN2 porque tiene que ser fuerte el nucleófilo. Listo, entonces, bien. Aquí podemos ver aquí un ejemplo de las reacciones Son SN2 las 8 de la noche en punto. Es importante. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a finalizar con el otro factor que les había mencionado, el grupo saliente y el disolvente. El grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente, y cuando hablamos de un buen grupo saliente quiere decir que tiene que ser estable en solución. Y en este caso, para que sea estable en solución, tiene que ser una base débil. ¿Cómo así? O sea, tiene que ser un nucleófilo débil. O sea, lo contrario pues en este caso el nucleófilo que ataca, que tiene que ser fuerte, a este grupo saliente, cuando sale, tiene que salir en este caso y quedar quedar muy estable y quedar como un nucleófilo muy débil. Eso va a permitir de que este no regrese a la reacción y no pueda volver a intervenir en ella. Ahora, ¿qué pasa con el disolvente? El disolvente es muy importante también porque resulta que los nucleófilos que tienen carga negativa, muchas veces, o electrones suficientes para donar, ellos van a estar obviamente solvatados o pues van a estar disueltos en solventes, y esos solventes por lo general son polares. ¿Qué pasa si son polares próticos? ¿Qué quiere decir prótico? Que forme puentes de hidrógeno. Si son polares próticos, lo que va a hacer es que los puentes de hidrógeno van a atrapar tan fuertemente a estos nucleófilos, y si por ejemplo, como el caso del flúor, que es un nucleófilo débil, aunque tenga carga, aún más se va a solvatar y lo que va a pasar es que él difícilmente va a poder salirse de esto que le están generando los puentes de hidrógenos, lo tienen atrapado y no lo van a dejar de que reaccione. Entonces eso va a disminuir el rendimiento de la reacción, y por ende vamos a hablar de que no le favorece a las reacciones en general de sustitución, en general tanto la SN1, y después vamos a ver también que la SN2, porque el nucleófilo va a verse imposibilitado para atacar. Por lo tanto, los solventes que son más útiles son aquellos que sean polares. Obviamente tienen que ser polares para que puedan disolver, pero que al ser polares no formen puentes de hidrógeno, como por ejemplo el acetonitrilo. Se lo usan muchos, por ejemplo el DMF, de pronto en algunos ejercicios verán que aparece con DMF. El DMF refleja el disolvente, que es la dimetilformamida. Miren que también es una sustancia polar, pero no es prótica, es aprótica. La acetona y el 18 corona 6, que también son importantes. Ok, más adelante haremos algunos ejercicios en otro video donde pues sean ejercicios de repaso de conceptos de todo lo que es este tema de SN2. Bueno, vamos entonces a ver en realidad lo que son los grupos salientes. Listo. Bueno, para finalizar esta parte es importante tener en cuenta que un grupo saliente tiene que ser una base débil, o sea, o un nucleófilo débil cuando está en solución. Cuando él salga y quede afuera del sustrato, quede en la solución, él tiene que ser débil. Él no tiene que tener la capacidad de volver a ingresar. Entonces ya ustedes saben que nucleófilos son fuertes y que son débiles, y se van a dar cuenta. Por ejemplo, miren en este caso, si yo quiero sustituir este OH con este bromo, es decir, que el bromo ataque y el OH salga, para que quede OH-, el OH- es un nucleófilo fuerte. Por lo tanto, este grupo es un mal grupo saliente. De hecho, no se va a dar el proceso. En este caso, el OH no va a salir de la reacción. Y vamos a ver que esta reacción no se puede dar, o si se da, se va a dar de una manera muy lenta. Por lo tanto, vamos a darnos cuenta aquí en este caso
que el hidróxido es un mal grupo saliente, el alcóxido también es un mal grupo saliente y el amiduro también es un mal grupo saliente, porque cuando salen quedan cargadas y ellos son nucleófilos muy fuertes, ¿ok? Entonces vamos a ver acá grupos salientes comunes. Vamos a dar cuenta que los grupos salientes pueden ser iones, pero que sean estables, por ejemplo con resonancia, o que sean átomos que en solución no sean nucleófilos fuertes. Y las moléculas neutras, obviamente, como son neutras al salir, pues ya ustedes saben que las moléculas que no tienen carga son nucleófilos débiles, con excepción de pronto de los nitrógenos que si tienen muchos sustituyentes pueden ser fuertes. ¿Listo? Bueno, con los ejercicios no se preocupen, de pronto manejando los conceptos ahora verán que mucha teoría, mucho tema, los libros son muy extensos del tema, pero me interesa que ahora cuando empecemos a hacer los ejercicios van a entender mejor y se les van a quedar grabados y van a ver cuál es el truco de la cuestión. No es necesario memorizarse nada de esto, sino entender lo que estoy hablando y manejar algunos conceptos, unos más que nada la terminología, pero cuando hagamos los ejercicios van a ir soltando mejor. Bueno, resulta que nosotros podemos transformar un grupo saliente malo en uno bueno, y eso es importante y vamos a ver ejercicios que es así. Los alcoholes que tienen el grupo OH, ya ustedes saben que el OH es un mal grupo saliente. Al ser un mal grupo saliente, pues no podemos hacer sustituciones sobre ese carbono para que el OH salga. Entonces, en química hemos utilizado algunas sustancias que pueden reaccionar con el OH previamente para formar un buen grupo saliente. Por ejemplo, cuando reacciona el OH con el SOCl2, lo que ocurre es que el OH al reaccionar, miren lo que forma este compuesto que está acá, ¿sí? Simplemente el oxígeno se enlaza al azufre, el hidrógeno se sale, se va, y este grupo que está aquí es un buen grupo saliente. Entonces si viene un cloro, sí puede sustituir este carbono y este grupo completico puede salir. Entonces estoy facilitando que ese OH pues salga y haga una reacción SN2. También el PBr3 en éter como solvente, recuerden ustedes que es aprótico, entonces por eso es muy bueno. Va a reaccionar también con este que está acá para que un bromo, por ejemplo, lo sustituya y salga. Entonces yo puedo transformar malos grupos salientes en buenos grupos salientes. Hay otros ejemplos, por ejemplo, este compuesto que está aquí, que es el ion, para formar el ion tosilato, una molécula muy grande, de pronto compleja, pero en realidad la reacción simplemente es que el OH se enlaza aquí y ya. Entonces simplemente mira que se transforma en un buen grupo saliente. Y de esa manera es importante entender. Otro, bueno, no lo coloqué acá, pero me faltó. Pero los ácidos, o sea, colocarle, por ejemplo, H+, es decir, un hidrógeno positivo, también es una sustancia que puede transformar en un buen grupo saliente. Porque cuando reacciona, si se dan cuenta, en este caso lo que va a ocurrir es que el OH se va a transformar en OH2, ¿sí? OH2 con carga positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él se transforma, se vuelve en un grupo saliente, porque si sale como ¿qué? Como agua, ¿sí? Como agua, miren, OH2 a H2O es lo mismo. Entonces, estoy agregándole ácido al OH y al agregarle ácido al OH lo estoy transformando en agua, y entonces el agua, miren que es un buen grupo saliente porque no tiene carga, es un mal nucleófilo, ¿sí? Es un nucleófilo débil, no mal nucleófilo, un nucleófilo débil. Entonces estoy haciendo digamos esto también, entonces no estaba ahí, pero vale la pena resaltar que en unos ejercicios los vamos a ver. ¿Listo? Bueno. Listo, entonces hasta acá esto es lo que les quería compartir acerca de un poco de teoría de las reacciones SN2 para que vean qué factores son importantes y pues podamos entonces en resumen darnos cuenta que son 4 factores que me permiten a mí entender de que las reacciones se van a dar por SN2. 1. Los sustratos tienen que ser poco impedidos, ya ustedes saben por qué, porque miren la montaña aquí de la energía de activación. Eso va a hacer de que pues al ser poco impedido las interacciones se den mejor. 1. 2. Los nucleófilos tienen que ser buenos, tienen que ser fuertes. Miren la diferencia de las reacciones, también va a haber afectada la velocidad. Si el nucleófilo es malo, tiene que ser fuerte. El grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente, ya lo vimos por qué. Y el disolvente tiene que ser polar aprótico. Entonces 4 cosas, 4, enlístenlo.
facilitas de recordar. Sustrato poco impedido, nucleófilo fuerte, grupo saliente bueno y el disolvente polar aprótico. Si una ración cumple con esas 4 condiciones, sencillo, se va por SN2 y puedo yo predecir el producto. ¿Y cómo predigo el producto? Pues aquí tenemos el mecanismo. Simplemente ya entendiendo que cumple con esas condiciones, yo lo que tengo que hacer simplemente hacer el ataque, el nucleófilo ataca a este carbono y este grupo sale y ya. Sencillo, señalo con flechas porque son 2 electrones los que se están moviendo y miren que me queda ese producto. El grupo saliente quedó afuera y no pasó nada. Miren que es una reacción directa, fácil, el mecanismo es muy sencillo, solamente un solo paso, ¿ok? Y aquí pues para finalizar entonces la clase de hoy, vamos entonces a ver de que las reacciones SN2, vamos a ver que es muy importante para los haluros de alquilo, o sea los compuestos que tienen halógenos. Entonces, por ejemplo, miren acá una lista grande de todas las reacciones, muy fácil de identificar. Ok, identifiquemos, miren acá, este X va a ser el grupo saliente. Entonces, si el nucleófilo es el yodo, el nucleófilo entra y sustituye al X. Si es el OH que tiene carga, también es un nucleófilo fuerte, entra y reemplaza. El OR- entra y reemplaza. El SH- también es fuerte, entra y reemplaza. Y así sucesivamente. El NH3 entra y reemplaza. Este también tiene cargas, puede entrar y reemplazar. Y aquí hay nucleófilos fuertes bastante un poco comunes, pero, o sea, a ver, un poco menos sencillos que estos, pero miren que cumplen cargas negativas, y este ustedes ya saben que es un nucleófilo fuerte también, porque ustedes saben que los fósforos cuando están sustituidos, igual que los nitrógenos, se vuelven nucleófilos fuertes. Y miren que me pueden dar diferentes productos. Yo puedo transformar estos haluros de alquilo dependiendo del grupo, agregándole grupo saliente, nucleófilos fuertes, perdón, y me va a dar esto, ¿ok? Y esta es la forma general. El nucleófilo entra, sale el grupo saliente y listo. Y aquí hay unos ejemplos, lo pueden ver claramente aquí, de varias reacciones que se dan también. Un nucleófilo pues ataca y sustituye y simplemente. Entonces, para yo predecir los productos de una reacción de SN2, simplemente voy a identificar mi nucleófilo fuerte, mi grupo saliente y hago el intercambio. El OH entra y este lo saco de ahí. Entonces, simplemente me va a quedar la molécula tal cual como está. Saco el cloro, entra el OH y mira, me queda CH2OH, ¿ok? Saco el yodo y pego el oxígeno que tiene todo este grupo y me queda esto tal cual así, ¿no? Lo dibujaron así, pero es lo mismo, ¿sí? Miren que analicen. Y esa es una manera muy sencilla, muy fácil de yo predecir un producto cuando la reacción se da por SN2. Obviamente hay que tener en cuenta que las condiciones se den de que tengan las del SN2, nucleófilo fuerte, grupo, poco impedido, grupo saliente muy estable y el solvente aprótico polar. ¿Listo? Entonces esto es todo, espero que les haya servido. Los invito a que se vean el próximo video, donde vamos a hacer ahora sí unos ejercicios de conceptos y después hacemos unos ejercicios sencillos para predecir productos a partir de reacciones SN2, hacer los mecanismos también, y también habrá videos de ejercicios ya complejos donde tengamos que hacer muchas más cosas, y espero que estén atentos porque les va a servir mucho. Entonces quedamos así, nos vemos en la próxima clase y chao.